Les doy la bienvenida, somos un montón. Hay gente que no estuvo en la videoconferencia anterior con Andrea Graciano, así que ahora la vuelvo a presentar. Me presento yo también. Para los que no me conocen, soy Paula Miano, directora de carrera de la licenciatura en nutrición en UAI. Y bueno, dentro de lo que vengo diciendo en todos los webinars, aprovechar las circunstancias para poder tomar contacto con profesionales que nos puedan compartir su experiencia y contarnos cuestiones que pueden ser de interés para alumnos y para graduados. Y en esta oportunidad, Andrea le ocurrió hablarnos del rotulado en alimentos y nos pareció que es un tema de interés general y por lo que veo lo es, porque es nuestro webinar más concurrido. Así que bienvenidos a todos, espero que sea de utilidad. Andrea Graciano es licenciada en nutrición, es docente, ahora se va a presentar ella también, y es presidenta de FAGRAN, que es la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, así que nos representa también a nivel nacional. Andrea, todo tuyo, yo saco mi camarita y mi micrófono para no molestar. Bueno, en primer lugar, como suelo hacer, me gusta comenzar siempre haciendo una declaración de conflictos de intereses económicos. Dentro de lo que es una declaración tradicional, no tengo conflictos de intereses que declarar, pero siempre me gusta decir cuáles son mis fuentes de financiamiento y cuáles son mis motores en mi trabajo cotidiano. Trabajo como nutricionista de planta en un centro de salud del Sistema Público de Salud de la ciudad. Soy docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de El Salvador, y además me he desempeñado y lo sigo haciendo actualmente como consultora en organismos gubernamentales, y aparte realizo otras actividades ad honorem, como por ejemplo ser docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, de la Caliza de la Escuela de Nutrición de la UBA, y además, como decía recién Paula, soy actualmente la presidenta de FAGRAN, que FAGRAN, la Federación Argentina de Graduados en Nutrición, es una entidad que desde 2016 no recibe financiamiento de la industria. Como sé que muchas que hoy están presentes no estuvieron en la webinar anterior, lo que incluí fue una breve descripción de FAGRAN, que ahora paso a contarles, pero siempre esta charla de rotulado me gusta empezarla con estas palabras que son las de un discurso que dio este escritor norteamericano en un acto de graduación en una universidad de Estados Unidos, que paso a mostrarles. There are these two young fish swimming along. They happen to meet an older fish swimming the other way, who nods at them and says, "Morning, boys, how's the water?" And the two young fish swim on for a bit, and then eventually one of them looks over at the other and goes, "What the hell is water?" Bueno, muchas veces nos pasa como estos peces en el agua, que estamos tan inmersos en nuestra cotidianidad, y nos pasa mucho en relación a nuestra formación profesional, que a medida que vamos formándonos también es como que nos vamos poniendo anteojeras y cada vez vamos como teniendo una mirada mucho más recortada de la realidad. Entonces la idea un poco de esta charla es poder de alguna manera empezar a desnaturalizar estas cuestiones y empezar a ver un poco el agua. Bueno, la Federación es una entidad de asegurado, es una entidad que nuclea asociaciones y colegios de nutricionistas de todo el país. En este momento hay 21 entidades que son miembros de FAGRAN, o sea, FAGRAN no nuclea a personas físicas, no nuclea directamente a licenciados o licenciadas en nutrición, sino que lo que nuclea son a las entidades que nuclean a colegas, y en este momento somos 21, pero hay 3 entidades que se constituyeron recientemente, que son el Colegio de Nutricionistas de Chaco, la Asociación Fueguina de Graduados en Nutrición y la Asociación Santacruceña de Nutricionistas, que han solicitado la incorporación a FAGRAN, y que esto no se ha podido formalizar todavía, porque las incorporaciones, las altas y bajas de las entidades miembros, se hacen en el marco de las asambleas, y la asamblea que estaba previsto que se realizara en el mes de mayo tuvo que ser cancelada por el contexto pandemia. Así que bueno, cuando se formalice la incorporación, vamos a poder decir que FAGRAN está constituido por entidades de las 24 jurisdicciones de nuestro país. Para poder entender un poco la lógica de FAGRAN es importante comprender un poco cuáles son las autoridades de la Federación. La Federación tiene 2 autoridades: por un lado el Comité Federal, que es la máxima autoridad, que son los representantes de las distintas entidades miembros que sesionan en asamblea,
y por otro lado está el secretariado ejecutivo, que lo que hace es ejecutar los mandatos de asamblea, y está constituido por unas personas que estamos en representación de las entidades, ¿sí? Que nos reunimos y sesionamos por estatuto quincenalmente, pero la realidad es que la demanda de la tarea nos lleva a que nos reunamos muchas veces con una frecuencia semanal o mayor incluso. Bueno, la última asamblea extraordinaria que se hizo de Fagran se hizo en junio del año pasado, y fue en el marco de esa asamblea que Fagran, si bien desde el 2016 Fagran ya no recibía financiamiento de la industria, es cuando los representantes del Comité Federal, por unanimidad, deciden declarar a Fagran como entidad libre de conflictos de intereses económicos, y la importancia que esto tiene es que a partir de ese momento la Federación lo incluye como la política institucional, ¿sí? Y la última asamblea ordinaria que se hizo de Fagran fue en octubre del año pasado, que en el marco de esa asamblea fue que se incorpora a Córdoba, y es que llegamos a tener estas 21 entidades miembro que les nombraba. Chaco era una asociación, ahora es colegio de ley. Como la asociación se disolvió, pidió la baja Fagran, y ahora que ya es colegio, pidió de nuevo la incorporación. El secretario ejecutivo somos 10 colegas, como les decía, que estamos trabajando ad honorem en representación de las distintas entidades miembros, pero en realidad Fagran son un gran número de colegas de todo el país que forman parte de distintas comisiones y comités y consejos. Tenemos el honor de tener dentro de nuestras revisoras de cuentas a esta colega de gran trayectoria y con 2 doctorados honoris causa, uno por la UBA y uno por la Universidad Nacional de Rosario. Y como les decía, muchísimas colegas de todo el país. Y por darles un ejemplo, el Comité de Comunicación y Prensa tiene un grupo chico, que es quienes gestionan las redes sociales, página web, y se encargan de publicar el boletín mensual y demás. Pero en realidad el Comité de Comunicación y Prensa de Fagran está constituido por representantes de todas las entidades miembros. Tenemos nuestra página en Facebook, tenemos nuestro Twitter, tenemos nuestro Instagram. Si todavía no nos siguen, les invito a sumarse. En todos lados nos encuentran como Fagran Nutrición. Bueno, aprovecho para mandarle un saludo, que sé que varias del equipo de redes están hoy presentes, así que gracias por la tarea cotidiana que realizan. Y sigo. Les contaba que tenemos una página web, y en la página web van a encontrar los boletines que se publican una vez por mes, y esos boletines resumen de manera todas las actividades más importantes del mes anterior. Al día de la fecha ya tenemos casi 2 años de boletines. Los pueden buscar y descargar de nuestra página web, y además en la página web de Fagran van a encontrar una serie de documentos, tanto documentos producidos por Fagran como nuestras posiciones, nuestros documentos de otras entidades, que se pueden descargar todos de manera gratuita. Fagran es miembro fundador de distintas entidades supranacionales, como por ejemplo el CONUMER, el Comité de Nutricionistas del Mercosur, la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Nutricionistas y Dietistas, y la Alianza Iberoamericana de Nutrición. Se encuentra adherida a la Confederación General de Profesionales de la República Argentina, y forma parte de otras alianzas, como una alianza nacional, que es la Coalición para Prevenir la Obesidad en Niños, Niñas y Adolescentes, y además una alianza internacional, que es la Coalición Latinoamérica Saludable, que son espacios donde discutir distintas temáticas, y a partir de esa discusión y construcción colectiva llevamos adelante distintas acciones de incidencia política y legislativa. Como federación tenemos un plan de trabajo quinquenal que tiene distintos puntos, que son los que estamos llevando adelante, y dentro de ellos uno de los puntos tiene que ver con movilizar y apoyar leyes, y una de las leyes que pretendemos, que venimos haciendo distintas acciones porque se pueda avanzar efectivamente su cumplimiento, es precisamente el poder tener con una regulación, y que se pueda avanzar de manera legislativa con el etiquetado frontal. Nos hemos pronunciado como Fagran, pero también lo hemos hecho como CONUMER y como Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad en Niños, Niñas y Adolescentes, y en ambos casos a la posición de Fagran, que fue construida de manera federal,
y que fue discutida y también construida en estos otros espacios que les estoy nombrando, fue favorable al sistema de etiquetado frontal de advertencias, pero igualmente es precisamente de este tema que vamos a hablar hoy, así que no me voy a detener acá. Como federación venimos realizando una serie de reuniones nacionales, estas son las reuniones que ya se hicieron, estos documentos que se construyeron también de manera federal se pueden consultar y descargar de nuestra página web. La última reunión nacional que estamos construyendo el documento fue de educación alimentaria y nutricional y tuvo una particularidad, que esta reunión se hizo con declaración de conflictos de intereses económicos y esa declaración para algunas actividades que se llevaron a cabo fue excluyente, ¿sí? Y el evento académico más importante que tenemos como federación es el Congreso Argentino de Graduados en Nutrición, que estaba previsto realizarse en el mes de octubre de este año en la provincia de San Luis. La entidad a cargo de su realización es la ALIN, la Asociación de Licenciados en Nutrición de la provincia de San Luis, pero por motivos de público conocimiento fue necesario reprogramarlo y está previsto, esperemos que eso efectivamente pueda concretarse, que este congreso se realice en junio del año que viene. Y la idea era poder llevarlo adelante sin presencia de la industria alimentaria. Bueno, esto ya se los conté. Quiero empezar este encuentro, digamos, ubicando el contexto actual en el que estamos inmersos. Estamos en un contexto de pandemia, que fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo, y a partir de ahí el presidente de la Nación Argentina fue tomando una serie de medidas que han llevado a que en algunas regiones, como en el AMBA, siga estando vigente el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el día de hoy. Hoy lo escuchábamos que vamos a proceder ahora a una reapertura gradual, pero bueno, entender, digamos, de que en este contexto de pandemia, ¿cuál es la situación actual? El último informe, que fue el informe matutino del día de la fecha, da cuenta de que hoy los casos superan los 110.000, hay más de 110.000 personas que fueron diagnosticadas COVID positivo y más de 2.000 personas murieron a causa de COVID, y cuando uno analiza los datos a nivel país, estos datos se han ido cada vez más concentrando en lo que sería el área metropolitana, y los casos, más del 90% de los casos están concentrados entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Si analizamos los datos de la Ciudad de Buenos Aires, que yo siempre los miro porque uno de mis trabajos es en la Ciudad de Buenos Aires, lo que vemos, y acá tomé dos ejemplos, estos están tomados del boletín epidemiológico de la Ciudad de Buenos Aires, es que el barrio más afectado inicialmente fue el barrio de Retiro, la Villa 31, el barrio Mujica o la ex Villa 31 le dicen ahora, y en segundo lugar el barrio de Flores, que es donde se encuentra ubicada la Villa 11114, y si miramos cómo fue variando a lo largo del tiempo, los CAS siguen liderando esos barrios, el barrio de Retiro, pero los casos se han ido concentrando en la zona sur de la ciudad, o sea, Villa Soldati, por ejemplo, ahora, y Barracas, han pasado a la delantera también. Digo que la zona sur de la ciudad es la zona donde están, digamos, las condiciones, digamos, de mayor vulnerabilidad de los habitantes, tanto sociales como económicas, como habitacionales, como educativas, de salud, etcétera. Obviamente también alimentario-nutricionales. Y lo que vemos es que en los barrios vulnerables se dan ciertas características como el hacinamiento, la falta de agua de red, la carencia, digamos, o las dificultades en el acceso a los productos de higiene, que todo eso han llevado, digamos, a que la situación sea crítica en estos barrios, y esas muertes tienen rostros, y me parece emblemático el rostro de Ramona Medina, que es una referente de la Garganta Poderosa, que es un movimiento villero que vino denunciando con mucha fuerza la situación que estaban atravesando en la Villa 31, que es donde ella habitaba, y luego de muchas denuncias finalmente se enfermó y murió a causa de coronavirus, ¿sí? Entonces, la situación es crítica en los barrios vulnerables, y es muy crítica porque lo que ha mostrado la pandemia es que derechos
humanos están siendo vulnerados, y no solamente el derecho a una alimentación adecuada, sino también al agua, a la salud, a la vivienda, a una vivienda digna, a un medio ambiente adecuado, a un nivel de vida adecuado, ¿sí? Y esta pandemia aparece en un contexto epidemiológico que muestra que lo que pasa en Argentina es lo mismo que pasa en América Latina y en todo el mundo, que el principal problema alimentario nutricional tiene que ver con la malnutrición, que se manifiesta de diferentes formas. Quienes estamos en el palo sabemos, muchas veces en medios esto se confunde y se asocia a la malnutrición con la desnutrición exclusivamente, pero sabemos que malnutrición son todas las alteraciones, tanto por carencias como por excesos o cualquier tipo de desequilibrio que se produzca tanto en la energía como en los nutrientes. Entonces lo que sí sabemos es que hay distintos tipos de malnutrición que afectan a la población argentina, pero también cuando uno analiza las encuestas poblacionales que estudian cuál es la problemática alimentario-nutricional, lo que vemos es que la malnutrición prevalente en nuestro país es la malnutrición por exceso, ¿sí? Y tomando datos, por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, vemos que 4 de cada 10 niños tienen exceso de peso, repartido de manera bastante pareja entre sobrepeso y obesidad, que la prevalencia de delgadez se encuentra dentro de lo esperable a nivel poblacional, y sí que hay una prevalencia de baja talla un poco por encima de lo esperado. Y estos resultados, digo, los de la ENIS, si tomamos otros grupos etarios, son alarmantes, ya que, por ejemplo, en mayores de 18 años tenemos que casi 7 de cada 10 adultos tienen exceso de peso, y son bastante similares los resultados hallados por las distintas encuestas poblacionales que hizo el Ministerio de Salud de la Nación. Lo que vemos es que este fenómeno viene creciendo significativamente a lo largo del tiempo. Estos son los resultados, digamos, los datos de obesidad según las distintas encuestas nacionales de factores de riesgo. Lo que vemos es que cuanto más oscuro el violeta es porque hay mayor prevalencia de obesidad, y lo que vemos es que entre 2005, son datos que podemos ver acá, si tomamos la fila que dice exceso de peso, vemos que abajo está dividido entre sobrepeso y obesidad. Si analizamos los datos de obesidad, lo que vemos es que entre la primera encuesta que se hizo en 2005 y la tercera que se hizo en 2013, la obesidad aumentó en un 42%. Pero si la comparamos a los resultados de la primera encuesta con los del 2018, lo que vemos es que la obesidad aumentó en un 74%, ¿sí? Es decir, viene aumentando significativamente la obesidad, y también esa obesidad va de la mano de otras enfermedades no transmisibles que también están claramente documentadas, pero la malnutrición por exceso, si bien hay un paradigma, y esto lo manejan bastante los medios, como si la malnutrición por exceso fuese un tema de la abundancia, en realidad lo que vemos es que por ejemplo, estos son los resultados de una encuesta, de un estudio que hizo la FIC, la Fundación Interamericana del Corazón, con UNICEF. Lo que vemos es que los adolescentes de un nivel socioeconómico más bajo tienen un 31% más de probabilidades de tener sobrepeso que los adolescentes de un nivel socioeconómico más alto, perdón. Entonces, en realidad sabemos que la malnutrición por exceso afecta, digamos, con mucha más fuerza a las personas de menos recursos, a los que están en situación de mayor vulnerabilidad. Eso mismo sucede con la baja talla. Y también lo que vemos, y esto es parte de los resultados de la segunda encuesta nacional de nutrición y salud, los grupos sociales de menores ingresos lo que evidenciaron fueron mayores índices de exceso de peso a expensas de una mayor prevalencia de obesidad, ¿sí? O sea, hay más obesidad en los sectores más vulnerables. Y claramente la malnutrición se ve agravada por las desigualdades sociales y económicas que caracterizan a la región de las Américas. Esto es un informe que hicieron distintos organismos internacionales, y esa desigualdad en la malnutrición también se ve agravada en el género, afectando con mucho más fuerza a las mujeres. El tema es que la malnutrición en todas sus formas, como decíamos recién, que puede adoptar múltiples formas, es la principal causa de problemas de salud a nivel global, y el exceso de peso es el culpable de gran parte de la carga de enfermedades no transmisibles que hoy tenemos. En Argentina, hasta la aparición del COVID, lo que se sabía es que el 80% de las causas de muerte eran atribuibles a las enfermedades no transmisibles, y lo más terrible de esto es que las enfermedades son mayormente prevenibles a través de políticas públicas que controlan los factores de riesgo, ¿sí? Entonces,
¿Qué sabemos hoy? Que en realidad hay un problema de malnutrición que viene, digamos, de la mano de una fuerte transformación de los sistemas alimentarios, y esta transformación es la que determina qué cantidad, qué calidad y qué diversidad de alimentos se encuentran disponibles para el consumo humano. Y esa transformación viene siendo fuertemente traccionada por la creciente urbanización. En Argentina más del 90% de la población es urbana, por el cambio en los patrones alimentarios y por las nuevas formas de producir y procesar los alimentos, ¿sí? Y ahí es cuando nos empezamos a meter en el etiquetado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos muchas veces en nuestra formación de grado lo que tendemos a hacer es a tener una mirada como bastante reduccionista e individual, y es lo que muchas veces llevamos después a nuestro ejercicio profesional a la consulta. Pensamos que el problema está entre la persona que consulta y los alimentos que ingiere, pero en realidad todos los resultados de las encuestas y cuando analizamos en profundidad el fenómeno, lo que vemos es que para poder transformar la situación actual se necesita un enfoque holístico que pueda comprender, digamos, esta problemática desde el campo hasta la mesa, ¿sí? Abarcando todas las etapas. No hay forma de solucionar un problema que es de salud pública si no es abordado de manera holística. ¿Qué es lo que nos pasa? Que nosotros nos formamos y entendemos que las personas necesitan una determinada cantidad de kilocalorías, de hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, o sea, que necesitan energía y nutrientes. Entonces, como comer es un acto cotidiano, nos parece que es algo, digamos, natural de todos los días, pero en realidad, como seres omnívoros que somos, hemos tenido la capacidad de adaptarnos a gran diversidad de ecosistemas que nos han permitido obtener esos nutrientes a través de múltiples satisfactores. Es decir, ¿cuáles son los alimentos que nos proveen esos nutrientes? Son muy diferentes, no solamente en los distintos países, sino dentro de un país, también cambian las distintas regiones, y el tema es que comer eso está completamente invisibilizado, por eso me gusta mostrar el videíto de lo que les pasa a los peces en el agua, así que está tan naturalizado, digamos, que dejamos de ver lo complejo que es, y perdemos de vista esto que decía Fischler, que comemos nutrientes, pero también comemos sentidos, ¿sí? O sea, hay un montón de cuestiones que son las que van condicionando, muchas dimensiones que condicionan qué comemos, cuándo comemos, dónde comemos, por qué comemos, quién comemos. Y estamos tan condicionados por todas estas dimensiones que, de hecho, Claude Fischler, que es un sociólogo francés, ha llegado a afirmar que nuestros hábitos alimentarios no son una elección, ¿sí? Y de hecho es la cultura en definitiva la que termina definiendo qué consideramos comida y qué no, y el mismo reto que nos puede causar esta imagen a nosotros es quizás el que le sucede a otros grupos, como hay países donde las vacas son sagradas, y es un tabú, digo, de ver una imagen que para nosotros es tan cotidiana y que forma parte de nuestra cultura alimentaria nacional, ¿sí? El asado. ¿Qué es lo que viene pasando en Argentina? Nuestros patrones de alimentación vienen cambiando, cada vez consumimos menos alimentos naturales y mínimamente procesados y preparaciones caseras, porque cada vez han ganado más lugar en nuestras mesas los alimentos industrializados listos para consumir, que se caracterizan por tener un contenido excesivo de grasas, azúcares y sal, y los patrones han cambiado de múltiples maneras. La dinámica actual, ya sea por razones laborales o escolares, nos lleva a que cada vez hagamos más comida fuera del hogar, a que las normas del buen comer, la gastronomía, se ha transformado en la gastroanomia, en la falta de normas, y eso se evidencia, por ejemplo, en hábitos cotidianos como esto de estar picoteando o snackeando a cada rato. Estas sociedades postmodernas han llevado, digamos, a que la mujer se haya insertado en el mercado laboral, y eso también ha acelerado el proceso de ruptura en la transmisión intergeneracional de saberes. No es la única causa, pero digo, es uno de los factores que ha influido, digamos, en relación a transmitir saberes, por ejemplo, en cuanto a la alimentación y a las habilidades culinarias, porque es un rol que, digo, en estas cuestiones de los géneros que tradicionalmente le ha sido asignado a las mujeres,
cada vez se realizan menos comidas en el hogar, pero también cada vez se le dedica menos tiempo a las comidas que se realizan en el hogar. Hay un menor valor social asignado a la cocina cotidiana. Esto, digo, analizándolo globalmente, por suerte hay algunas cosas que empiezan como a hacernos ruido, y hay una presencia, digamos, hay una omnipresencia de la publicidad que aparece a cada momento digo, surgen nuevas tecnologías, como puede pasar, no sé, nuevas aplicaciones, nuevas redes sociales y demás, y enseguida aparecen distintas pautas publicitarias cubiertas o encubiertas. ¿Cómo vienen cambiando nuestros hábitos? Podemos ponerles un poco de números. Viene aumentando, si tomamos datos, por ejemplo, en América Latina, de lo que pasó entre el 2000 y el 2003 en relación a la venta de estos productos industrializados, que la Organización Panamericana de la Salud llama ultraprocesados. Son productos altamente industrializados que se caracterizan por tener una cantidad excesiva de grasas, azúcares y sal. Lo que vemos es que las ventas de los productos ultraprocesados aumentaron en un 50%, mientras que las ventas de las bebidas azucaradas aumentaron en un 100%. Y Argentina ocupa el tercer lugar en el ranking de ventas de ultraprocesados en América Latina y el puesto número 14 a nivel mundial, ¿sí? Y de hecho, las ventas de los ultraprocesados aumentaron para todos los quintiles de ingresos. Acá están los datos provenientes de las encuestas de gasto de hogares. Lo que podemos suponer es que lo que la gente gasta en alimentos es lo que aparentemente consume. Y lo que vemos es que, si miramos, están los datos de la encuesta de gastos de hogares 1996-97 y al lado los gastos de la encuesta 2012-2013, donde los alimentos fueron agrupados teniendo en cuenta el sistema NOVA, que clasifica los alimentos en 4 categorías, y lo que vemos es que los productos ultraprocesados, que son estos productos altamente industrializados, aumentaron para todos los quintiles de ingreso, pero es llamativo que incluso en el primer quintil de ingresos, 7%. Me encanta ponerlo en imágenes a esto. Esto es un proyecto fotográfico de un fotógrafo norteamericano que se llama Greg Segal, que él, sensibilizado por la globalización y los cambios en los patrones de consumo, tomando registros fotográficos de qué eran lo que comían niños, niñas, adolescentes a lo largo de una semana, y lo fotografió rodeado de las comidas que consumían a lo largo de la semana. Y es muy interesante mirar y ahondar en este proyecto porque uno conoce las historias de estas personas, dónde viven y también qué es lo que consumen. Y si miramos un poco, por ejemplo, en este caso tenemos una niña de Mato Grosso a la izquierda con sus preparaciones tradicionales, que vemos son comidas tradicionales de su cultura y muchos alimentos naturales y mínimamente procesados, y lo comparamos a la derecha, y una niña norteamericana, los productos que consume habitualmente, que son claramente estos ultraprocesados que nombrábamos. Esas manchas negras son vasos de gaseosa cola, y vemos ahí también muchos productos de kiosco listos para consumir. Y miremos comida y miremos los cuerpos, ¿sí? Y eso mismo podemos hacer con este otro. Esto es un libro que el mundo, y también son fotos de lo que come una familia, en este caso, a lo largo de una semana. Les mostraba, esta es una familia en un campo de refugiados y es la alimentación que consume a lo largo de toda una semana. Una familia en Australia. Lo que vemos, por ejemplo, no me quiero meter en esto porque quiero llegar al etiquetado, pero que, por ejemplo, en este caso hay agua embotellada, pero porque están en un campo de refugiados, pero si miramos acá también hay agua embotellada cuando tienen acceso al agua de red. Digo, ¿cómo estamos atravesados por un montón de cuestiones que van condicionando nuestras elecciones? Esta es una familia de Guatemala, fíjense la fuerte presencia de alimentos naturales y mínimamente procesados, y las comidas tradicionales. Esta es una familia de Estados Unidos. Ayúdenme a encontrar ahí las frutas y las verduras. Lo que vemos es mucho producto de paquete, vemos delivery, vemos el McDonald's, el burger, ¿sí? Y esta foto a mí me encanta porque es una familia mexicana y lo que vemos es muy parecido. No hay fotos de Argentina, pero digo, sería muy parecida a esta foto, donde vemos que sigue habiendo alimentos naturales y preparaciones caseras, pero vemos que aparecen, por ejemplo, cereales de desayuno, y
lo más significativo de esta imagen es que en México, al igual que sucede en Argentina, en Estados Unidos y en Chile, hay un consumo muy fuerte de bebidas azucaradas. Como verán en la mesa, esa mesa está, digamos, ocupada por muchas botellas de bebida cola, y de hecho estos 4 países que les nombré son los países que lideran el consumo mundial de gaseosas, ¿sí? De bebidas azucaradas. Bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, lo que tenemos que hacer es tomar cartas en el asunto. A mí me encanta este chiste de Quino porque muestra, digamos, que muchas veces distintos funcionarios se reúnen a pensar cómo hacer para tratar de solucionar los problemas. Por ejemplo, la FAO reunida en Roma tratando de resolver el hambre en el mundo, pero en la cotidianidad las familias muchas veces están desamparadas tratando de resolver por sus propios medios sus problemas de hambre, inseguridad, desocupación, problemas para mandar a los chicos a la escuela y demás. Entonces, lo que es fundamental recordar es que la alimentación es un derecho humano básico y universal que fue incorporado en nuestra Constitución Nacional con la reforma del año 94, y eso obliga al Estado a garantizar la disponibilidad, la accesibilidad física y económica, la adecuación y la sustentabilidad. O sea, siempre que hay un derecho hay alguien que está obligado, en este caso es el Estado quien debe garantizar que este derecho pueda ser plenamente ejercido por los ciudadanos. Bueno, el año pasado se cumplieron 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Cómo se garantiza ese derecho a la alimentación? Hay distintas maneras. Es interesante entender que más allá de la seguridad alimentaria, tenemos que poder empezar a discutir sobre la soberanía alimentaria, que a raíz de que el presidente la nombró recientemente, varios medios lo tomaron, aunque muchos de ellos lo tergiversaron. El concepto de soberanía alimentaria es un concepto que ya tiene unos cuantos años, que se lo propone la sociedad civil en un foro paralelo a la Cumbre Mundial que se hizo en Roma en el año 96, y lo que pone el concepto es al pueblo en el centro de la cuestión, porque lo que dice es que el pueblo tiene derecho a poder definir sus propias políticas y estrategias a la hora de producir, distribuir y consumir alimentos, ¿sí? Bueno, fundamental es que si entendemos que este problema es un problema de salud pública, este problema no se resuelve a nivel individual. Muchas veces lo que escuchamos es que la gente es obesa porque no se mueve, porque come mal. No, la gente es obesa porque, digo, es un problema de salud pública, pues si fuese un problema individual no tendríamos un 70% de población adulta mayor con exceso de peso, mayor a 18 años con exceso de peso, y es fundamental que como integrantes o futuros integrantes, sé que hay estudiantes acá también, de equipos de salud, estemos sensibilizados respecto a esta temática, pero más allá de eso, es muy importante que como sociedad civil nos empoderemos de estas causas, que entendamos que no solamente somos consumidores, que somos ciudadanos y que tenemos derechos, y se necesita un Estado presente que promueva políticas públicas que regulen el mercado, particularmente la industria de alimentos y bebidas, que promuevan entornos saludables, que nos permitan, que faciliten nuestras elecciones alimentarias y por sobre todas las cosas que reduzcan la inequidad social. Si sabemos que toda esta situación golpea con mucha más fuerza a los más vulnerables, por eso es tan importante que haya medidas, políticas públicas específicas que reduzcan esa brecha. ¿Qué pasa? En una economía de mercado, el hambre, o sea, ahí tenemos personas obesas con hambre. El hambre no tiene que ver solamente con que haya alimentos disponibles, sino que en economías de mercado como la nuestra, en sociedades capitalistas, o sea, ¿qué condiciona nuestro acceso a los alimentos? Sí, el precio que tienen los alimentos, qué poder adquisitivo tiene la población, cuáles son sus condiciones ocupacionales. No me quiero meter en esto, pero sí quisiera llevar a una reflexión cuando hablamos del derecho a la alimentación, de que hoy los alimentos, digamos, se han transformado de ser buenos para comer, como decía Marvin Harris, este antropólogo norteamericano, han pasado de ser buenos para comer a ser buenos para vender, pero si la alimentación es un derecho, el alimento no debería ser una mercancía. Y en ese sentido, hoy lo que sabemos, esto es lo que dice Marvin Harris, es que lo bueno para comer puede significar bueno para vender independientemente de sus consecuencias nutritivas, ¿sí? Hoy, ¿qué nos pasa cuando vamos a comprar? O sea, vamos, por ejemplo, a comprar queso rallado, nos acercamos a la góndola, esta foto es viejísima, la sigo usando porque me encanta, porque ¿qué pasa? Muchas veces vamos y fijamos, bueno, a ver qué hay de oferta, ¿no? Entonces yo llego y me acerco y veo este producto que es el más barato y digo, mirá, acá tengo la góndola de queso rallado, marca la quesera, dice rallado grande, marca la quesera, tiene una cuenca que
está llena de queso rallado. Pero en realidad bien chiquitito, el productor me está informando que eso no es queso rallado, que eso es un aderezo a base de queso procesado con almidón rallado y deshidratado. Entonces, ¿qué pasa? El consumidor en general no lee eso y compra, digamos, creyendo de buena fe la información que está en esa etiqueta. Y esto es lo que plantea Claude Fischler, que en realidad hoy los alimentos se han convertido en artefactos misteriosos, en ovnis, en objetos comestibles no identificados, y que no sabemos qué es lo que estamos comprando. Tenemos un montón de desafíos pendientes, no quiero detenerme en esto, pero sí lo que necesitamos para transformar esta realidad es avanzar en distintas políticas públicas que, por un lado, permitan aumentar los alimentos, que haya más disponibilidad de alimentos saludables, pero por otro lado es necesario cambiar las percepciones que tienen los consumidores y el conocimiento que tienen sobre el procesamiento de los alimentos. Y en ese sentido se necesitan campañas de comunicación y educación alimentaria que tengan enfoque de género, que tengan enfoque de derechos, y también trabajar sobre la transmisión práctica de habilidades y saberes culinarios. Y desde el Estado es necesario regular de manera integral, por todos los canales y formatos, las publicidades de los productos alimenticios no saludables y avanzar en la implementación de un etiquetado frontal de advertencia. Y acá es donde empezamos a hablar específicamente del etiquetado, que en realidad técnicamente lo correcto es hablar de rotulado nutricional. Hoy el rotulado se ha transformado, digamos, como en la forma que tiene el consumidor de tener información de quién produce ese alimento. Si queremos modificar los hábitos, la información es un prerequisito fundamental, no es el único, aunque sí se necesita información nutricional que permita empoderar a los consumidores para que puedan tomar decisiones informadas a la hora de comprar alimentos, a la hora de adquirir alimentos. Cada vez en mayor número de países es obligatorio que las etiquetas de los alimentos tengan información nutricional en sus rótulos, ¿sí? Ahí mandatory es obligatorio y voluntario, o sea, cada vez hay más países que incluyen información nutricional en sus rótulos, y de hecho Argentina tiene un rotulado nutricional que hay un marco normativo bastante amplio, y mucho de la normativa en cuanto a lo nutricional, digamos, surge de acuerdos Mercosur, que han sido incorporadas estas resoluciones a nuestro Código Alimentario Argentino. No me voy a detener en esto, pero sí, digamos, entender de que hoy hay un rotulado general que está regulado por la ley, que refiere, digamos, a todas las inscripciones, leyendas, imágenes, ya sea, digamos, en palabras o gráficas, que está... Bueno, esta es toda la definición tal cual está en el código, digamos, qué es lo que está en la etiqueta de los alimentos, en el envase del alimento, y es la principal herramienta, como les decía recién, de comunicación entre quien elabora el producto y quien lo consume, ¿sí? Y lo que dice el código, lo que dicen las normas nacionales e internacionales, lo dice el Códex Alimentarius también, que el rotulado debe evitar una descripción errónea del alimento, que la información resulte falsa, equívoca, engañosa o carente de significado. Sin embargo, digamos, tenemos un montón de información obligatoria que está legislada, pero dentro del rotulado nutricional, hoy en Argentina no es obligatorio declarar el contenido de azúcares, de hidratos de carbono simples, ¿sí? Eso no está regulado por la ley, o sea que ahí hay un derecho a la información que está siendo vulnerado, ya que los consumidores hoy, cuando se acercan a las etiquetas, no saben, porque las empresas la industria no está obligada a declarar el contenido de azúcares en los envases, y la realidad es que el rotulado hoy tiene ciertas características, que es que tiene letra muy chiquitita, que está en la parte trasera, entonces es muy difícil de encontrar, es muy difícil de entender, es necesario tener, digamos, cierto conocimiento para poder procesar la información que está contenida en las etiquetas, para poder compararla, para poder tomar decisiones, y la verdad es que hay muchas personas que se quedan afuera porque no tienen ni siquiera la capacidad de leer, porque las letras son muy pequeñas, qué es lo que dicen las etiquetas, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿qué podemos hacer para mejorar el acceso y la comprensión de la información nutricional? Los organismos internacionales desde hace varios años, este es un documento que en realidad es un plan de acción que suscribieron de manera unánime todos los países de la región de las Américas, que es del año 2014, fue publicado en 2015, pero fue firmado en octubre del 2014, que ya en ese entonces se recomendaba como
que los países tenían que avanzar en materia normativa en la implementación de un etiquetado que estuviese en el frente de los envases que permitiera identificar los alimentos no saludables de manera rápida y sencilla. Y ahí es donde aparece el etiquetado frontal, que en los estudios en inglés se denomina FOP o Front of Package, que es la información que está contenida en el frente de los envases, que tiene ciertas características, que es que capta fácilmente la atención del consumidor, facilita la interpretación y comprensión de la información nutricional que está contenida en ese rótulo, y aumenta la probabilidad de que los consumidores utilicen la información nutricional para tomar decisiones. Hoy se sabe que los consumidores dedican tan solo 6 segundos para mirar la información que está contenida en las etiquetas, y es en ese tiempo, en esos 6 segundos, donde se ve qué producto se lleva o se deja, ¿sí? O sea, no se emplea más tiempo que eso, por eso es tan importante que el etiquetado que se coloque en el frente de los envases tenga información rápida y sencilla, digamos, que se pueda entender clara y rápidamente. Hay distintas maneras de clasificar los distintos sistemas de etiquetado. Esta es una forma de clasificarlo. Por ejemplo, los no directivos son los que solamente brindan información, y los directivos en realidad me dan una información concreta que de alguna manera me está diciendo qué medida tengo que tomar. Entonces, por ejemplo, dentro de los directivos, el primero que aparece se llama keyhole, que es como una llave, y eso está en el frente de los envases. Si es verde, quiere decir que el producto es saludable; si es negro, quiere decir que no es saludable. Después hay otro, por ejemplo, el Healthy Choices, que es el segundo que aparece ahí, que si el producto, o sea, cuando se evalúa el producto, cumple ciertos requisitos, digamos, se le pone si es saludable, y si no los cumple y no es saludable, no se le pone. Y después tenemos otros sistemas, como el etiquetado que ven a la derecha, que es el etiquetado de advertencias, que lo que hace es advertir respecto al contenido excesivo de nutrientes críticos, que son los nutrientes que van de la mano de el exceso de peso y las enfermedades no transmisibles, ¿sí? Si analizamos el mapa mundial, lo que vemos es que hay muchísimos sistemas diferentes de etiquetado frontal, pero acá hay solo graficados algunos, y lo que vemos es que en naranja están los que son voluntarios y que en rojito están los que son obligatorios. Y lo que vemos es que digamos, acá están graficados 3 países de América Latina, que son México, Ecuador y Chile, pero a esto se le sumó Perú y Uruguay, y esto lo que quiere decir es que América Latina viene liderando la regulación, digamos, es el país líder en materia de implementación obligatoria de etiquetado frontal, ¿sí? Y de hecho Perú y Uruguay también avanzaron en la implementación de un etiquetado frontal de advertencias. El primero que lo hizo de manera obligatoria fue Chile. Y yo quiero hacer una distinción de qué pasa cuando el etiquetado es voluntario. Este es, por ejemplo, el sistema que se implementa en Australia y Nueva Zelanda, que se llama sistema de 5 estrellas. Los productos son evaluados, hay cosas que suman y cosas que restan. Entonces, por ejemplo, si tiene fibra, o si tiene proteínas, o si tiene legumbres, eso suma puntos y hace que tengas más posibilidades de que tengas 4 o 5 estrellas. Y hay otras cosas que restan, como que tenga mucho azúcar o mucho sodio. Pero esto se implementó de manera voluntaria. ¿Y eso qué significó? Que cuando analizan qué productos le pusieron, esto lo presentaba una colega en un congreso, y decía que cuando ellos habían analizado qué productos tenían el sistema, que es voluntario, habían encontrado que el 84% de los productos eran saludables, es decir, tenían entre 4 y 5 estrellas. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir de que cuando es voluntario, se usa el etiquetado frontal como una estrategia de marketing más. Si yo hago un producto saludable, lo que quiero es decirle a la gente, este producto es saludable, cómpralo. Y mi pregunta fue a esa disertante por qué había un 16% de productos que habían optado por, de manera voluntaria, utilizar este sistema, cuando en realidad no era saludable. Y lo que me respondió es que en realidad cuando las empresas internacionales
deciden incorporar algo en su etiqueta, lo hacen a todos sus productos. Entonces en realidad esos productos no saludables eran de estas marcas internacionales que por política, digamos, institucional, le ponen a todos los productos, y de hecho para ellos también eso es una estrategia de marketing interno, ya que les permite, digamos, como también posicionar mejor otros productos de la misma empresa. En México se implementó de manera obligatoria primero este sistema, que es el sistema GDA, o Guías Diarias de Alimentación, y lo que ellos vieron a partir de la implementación obligatoria del GDA es que es un etiquetado que no sirvió, y ellos hicieron un estudio, hicieron muchísimos estudios, pero esto forma parte de un estudio que hicieron en estudiantes de nutrición, donde les hacían una serie de preguntas, y por ejemplo, estas son algunas de las preguntas que hacían. Bueno, yo les dejo la etiqueta, ustedes hagan los números, y yo ahora en 2 minutos vuelvo y se los pregunto. Analícenlo, que voy a aprovechar a hablar con la persona que me está haciendo el arreglo. Hagan los números, ya vengo. Bueno, acá volví. Hicieron las cuentas. ¿Cuántas kilocalorías tiene el producto en total? No pueden responder, no pueden escribir. Así. Bueno, yo no lo veo. ¿Vos podés leerlo a lo que escriben? Yo te aviso. 124. Ajá. ¿Y cuántos gramos de azúcar? 31, dice Gisela. Y Marianela Cota, pero eso es por porción. Bueno, a eso quería llegar, ¿sí? Acá yo no les estoy mostrando el envase, pero en realidad no importa, porque esto mismo es lo que les pasa a los consumidores, ¿sí? Si ustedes se fijan, la información en general que aparece en la etiqueta es por porción, pero los productos no necesariamente se venden en porciones. Por ejemplo, si ustedes se fijan en esta etiqueta, aclara que el contenido neto son 413 mililitros. Entonces, cuando yo les pregunto, muchas veces la gente no se compra una bebida, un jugo de frutas que tiene 413 mililitros y se lo toma todo. Y cuando se lo toma cree que consumió 124 calorías, pero en realidad 124 calorías hay en 240 mililitros. Si me tomé todo el jugo, en realidad me tomé casi el doble de calorías que indica la porción, porque en realidad ese producto tiene más de una porción. Y lo mismo pasa con los gramos de azúcar. Si yo me tomé medio frasco y quiero saber, porque soy diabético, cuántos gramos de azúcar consumí, no consumí 15,5 gramos de azúcar, sino que lo que consumí fue la mitad de 413 mililitros. Entonces, para saber cuántos gramos de azúcar consumí, lo que necesito es hacer un cálculo matemático, y es lo mismo que le pasaba a los estudiantes de nutrición, necesitaban agarrar la calculadora, necesitaban hacer cálculos matemáticos para poder responder correctamente. Y la realidad es que la gente, aun cuando tenga la calculadora en su celular, cuando mira la etiqueta de los envases no se pone a hacer cuentas, cálculos matemáticos, y en general lo que interpreta es que la información que está contenida en ese envase es la información del envase, ¿no? De la porción. Hay una complejidad acá implícita que no es para el consumidor medio. Y de hecho, la última pregunta es la que más me gusta, porque dice, ¿cuántos productos tendrías que consumir para no exceder las recomendaciones diarias de azúcares? Y no sé si alguien se anima a responder. ¿Alguien responde? Tienen que recordar las recomendaciones. En el chat te cuento, están comentando que es confuso, que es lo que pasa a diario, dice Verónica. Florencia aclara que además a veces las porciones no están bien especificadas, no dice a cuánto equivale, es difícil de calcular. Y Gabriela y Eugenia contestan 1. Bueno, eso mismo le pasa a los consumidores, ¿sí? Que en realidad, o sea, hay, digamos, estos sistemas que son informativos y necesitan la persona para poder saber qué decisión tomar, tener un montón de información. Y, por ejemplo, para poder saber si me paso o no con las recomendaciones de azúcares de la OMS, necesito conocer cuáles son las recomendaciones diarias de azúcares de la OMS primero, ¿sí? Entonces, estas son como las primeras dificultades,
algunas de las tantas dificultades que podemos describir en relación a estos tipos de sistemas informativos que son los que la industria propone y que quiere, digamos, que se avance en este tipo de sistemas. Entonces, por ejemplo, México lo que mostraba es, yo tengo este sistema que es GDA, no es lo mismo cuando yo me acerco a comprar un ketchup si yo tengo un sistema de advertencias, porque claramente yo cuando me acerco al envase puedo ver rápidamente ciertas características nutricionales de ese producto, como por ejemplo que es alto en azúcares, que es alto en sodio, ¿sí? Y no necesito, digamos, como empezar a hacer cálculos matemáticos para ver si lo que tiene es mucho, es poco, más, menos, ¿sí? Este video me encanta y tiene que ver con, digamos, parte de lo que se fue haciendo en México en relación a poder, digamos, sensibilizar respecto a la necesidad de cambiar con el sistema de etiquetado frontal que ellos tenían el GDA, las guías diarias de alimentación, y ellos estaban queriendo cambiar hacia un etiquetado de advertencias. El cereal contiene menos calorías. Más saludable el Nestlé Fitness. Pues obviamente el fitness, ¿no? Bueno, pues ni pensarlo, ¿no? Pues fitness, ¿no? Creo que ninguno. Es como que, ¿para qué no comprarlo? Trae alto todo, entonces tú sabes si te lo compras o no. No creo que ninguno sea alguno más saludable que otro. Me parece que son muy parejos. En base a la etiqueta acá, ninguno. Híjole. Creo que los tres están... Ninguno de los tres me parece saludable. Los tres son altos en calorías, en azúcar y en sodio. Si te ponen el producto alto desde un principio, pues ya no te va a gustar desde un principio. Creo que no, porque no sabemos muy bien cómo leerlo y qué significa lo que dice, o sea, qué significa en una traducción hacia lo que nos hace bien o no. Bueno, hay cosas que yo no entiendo del etiquetado. Entonces, supongo que hay mucha gente que tampoco entiende cosas del etiquetado como yo. Bueno, lo que pasó en México es algo que es un ejemplo a seguir y es algo que sería importante que empecemos a sensibilizarnos como nutricionistas o futuros nutricionistas, pero también como profesionales de la salud y por sobre todas las cosas como ciudadanos que somos, es que necesitamos poder generar y fortalecer una voz colectiva fuerte. Es lo que pasó en México, que se generó esta alianza por la salud alimentaria, y les recomiendo que visiten la página y también la página de Etiquetados Claros, que fue toda la movida que hizo México en pos de poder avanzar en la implementación obligatoria de un etiquetado frontal de advertencias. Para ellos era difícil porque ellos ya tenían una normativa, entonces necesitaban hacer la suficiente fuerza como para que el etiquetado obligatorio que ellos tenían, que era el GDA, pudiera transformarse en un etiquetado de advertencias, ¿sí? Y yo siempre doy el ejemplo de lo que pasó con la interrupción voluntaria del embarazo, que cuando la sociedad civil abraza una causa, o sea, ¿por qué se discutió, más allá de que finalmente no se aprobó, digamos, pero por qué se le dio tratamiento parlamentario a la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Es porque la sociedad civil levantó las banderas y le exigió al Parlamento que le diera, que se pusiera a sesionar respecto a ese tema. Entonces, no pasa lo mismo con la alimentación,
no pasa lo mismo con la alimentación, en el sentido de que nadie está lo suficientemente sensibilizado como para que esto sea un tema que hoy esté en la agenda pública. Por eso es importante que empecemos a unirnos y a alzar la voz, y cada quien desde su lugar a problematizar la necesidad de que podamos avanzar en la implementación obligatoria de un etiquetado frontal de advertencia, ¿sí? México logró que el tema se ponga en agenda, y México logró que se cambie el marco normativo. Esto es parte de las campañas que se hicieron en México mostrando de por qué tenía que ser un etiquetado de advertencias. Hay otros sistemas, como por ejemplo este sistema que se llama Nutri-Score, donde también es un sistema que se llama de resumen, porque lo que hace es hacer una evaluación del producto externa que el consumidor desconoce, y según las características nutricionales le asigna una letra, que esa letra a su vez tiene un color, y hay productos como por ejemplo las papas fritas que quedan en la letra C, ¿sí? O sea, y la realidad es que aún, digamos, productos que uno digamos, que cualquier persona podría presuponer que es un producto poco saludable, digamos, ¿por qué queda en esa letra ahí? Porque si es vegetal suma, si es, bueno, así, ¿no? La realidad es que cuando la gente va a comprar ese producto no encuentra esta información, que es la información puntual, si ese producto tiene exceso de azúcares, tiene exceso de sal, tiene exceso de grasas, por ejemplo. Por eso el sistema de advertencias es mucho mejor en ese sentido. Y algo importante respecto a la ley chilena, que Chile, como les decía antes, fue el primer país en implementar de manera obligatoria este etiquetado, es que la ley chilena es una ley integral. La campaña comunicacional fue muy sencilla, o sea, el Ministerio de Salud, digamos, salió con una campaña fuerte cuando se implementó, donde le recomendaba a la población que prefiera alimentos con menos sellos, y si no tienen mejor, ¿sí? Los sellos pueden ir de 1 a 4, pero la ley de Chile es una ley integral, que lo que también regula no es solamente el etiquetado frontal, sino que la ley chilena también regula la publicidad de alimentos. O sea, si los alimentos tienen aunque sea un sello, no se pueden publicitar, no se pueden entregar en las escuelas, no se pueden utilizar estrategias de marketing como regalos o caricaturas en los envases, tienen que tener etiquetas planas. Es una ley súper integral que regula no solamente el etiquetado, sino que también regula otros aspectos como la publicidad, el marketing, etcétera. Este es otro video que tiene que ver con lo que pasó en Chile. Yo soy Florencia, Tomás, Diego, Ariel. ¡Ay, qué rico! Estos son porotos buenos. Esto hace bien. Bueno, esto hace bien. Estos son galletas. Esto hace bien. ¿Quién quiere un huevo? Bueno, yo me quiero comer pan. ¿Queso? Yo me voy a comer esto. Es bueno. No podemos comer sándwich. No tiene las cositas negras. Yo manzana. Yo granada. Yo también granada. No me acuerdo que era el charquito. Una cosa mezclada con algo. Caldo con papas, carne y arroz. Tomate y lechuga. ¿Por qué no tiene la cosa negra? Todos los que no tienen la cosita negra. Por ejemplo, este. Por ejemplo, el pan que me comí. Las frutas. Ahora las comidas malas. Dice alto en grasa. Sí, hay uno. Alto en azúcar, que está mal. Este es malo. ¿Por qué? Alto en calorías, alto en grasas saturadas. Y además es una hamburguesa. La hamburguesa hace mal. Esto es malo. Porque tiene alto en grasa, también alto en azúcar, alto en calorías. Estas galletas son insaludables. Porque dice alto en azúcar, alto en grasas saturadas y también alto en calorías. Puedes engordar. Una panza. Los dos son altos. ¡Bueno, que tenga dos! Los de dos van a estar dos. Este tiene 150 de grasa. 3. Malo. Yo pensé que tenía 4. Peor. Y con 10. Peorcísimo. Las únicas cosas que son saludables son las que las hacen en casa.
Bueno, una de las ventajas que tiene el etiquetado frontal de advertencias es que es muy fácil de entender y lo pueden entender hasta niños y niñas pequeños. Y de hecho, en Chile se ha visto que muchas veces son precisamente ellos, niños y niñas pequeños, los que terminan diciéndoles a los adultos, no lo lleves porque tiene sello, ¿sí? O sea, que así como los niños pueden ser, digamos, la puerta de ingreso de los productos en el hogar, cuando existe un etiquetado frontal de advertencias, también pueden advertir que son productos no saludables y pueden desalentar la compra de esos productos, ¿sí? Y este es un ejemplo de lo que les decía recién, de que la ley chilena es una ley que regula otros aspectos, no solamente el etiquetado frontal, sino que también regula, por ejemplo, que no se pueden usar estrategias de marketing como caricaturas, porque son todos elementos persuasivos que también condicionan las elecciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sistema más eficiente? Bueno, aquel que sea fácil de encontrar en las etiquetas, fáciles de entender, que proporcione información útil para tomar decisiones, que evite malos entendidos, y el sistema de advertencias claramente permite todo esto. Hay muchísima evidencia a esta altura que da cuenta de que cuando un producto tiene un sistema de advertencias, se puede identificar mucho más rápidamente qué alimentos tienen un perfil nutricional desfavorable. También disminuye la percepción de saludable de los productos que no lo son, no presenta información contradictoria respecto a distintos nutrientes, que es lo que muchas veces sucede con el semáforo, que a veces la gente cuando llega y en los sistemas tipo semáforo, como el que tiene Ecuador, no sabe cuál elegir porque hay productos que tienen color verde. Que en un mismo producto hay 3 colores diferentes para los distintos nutrientes, entonces, ¿qué hago? ¿Lo compro o no lo compro? También el sistema de advertencia lo que hace es disminuir la intención de compra y de consumo de los productos que tienen un perfil nutricional desfavorable, y eso es precisamente lo que queremos poder lograr, ¿sí? O sea, lo que necesitamos es un sistema que realmente desaliente la compra de los productos que son no saludables, ¿sí? Y de hecho hay tanta evidencia al día de hoy respecto a lo efectivo que es el sistema de advertencias que los organismos internacionales, como por ejemplo la Organización Panamericana de la Salud, en lugar de recomendar un sistema de etiquetado frontal, hoy recomiendan un sistema de etiquetado frontal de advertencias, ¿sí? Este es un documento de la UNICEF, de también el Organismo de las Naciones Unidas para la Infancia, que también en este documento, que es un documento de UNICEF Argentina, que habla sobre la obesidad y de qué manera hay que avanzar en políticas públicas que permitan proteger a niños, niñas y adolescentes, lo que recomienda es un etiquetado frontal obligatorio de advertencias, ¿sí? Y también es fundamental, o sea, el etiquetado frontal de advertencias es necesario, pero no es suficiente. También hay que regular el uso de todos estos otros elementos persuasivos, como hizo Chile, el uso de personajes infantiles, de imágenes y referencias a frutas, de referencias a natural, a casero. ¿Qué pasa con la adición de nutrientes específicos que, por ejemplo, la vitamina C, que lleva a que tengan, digamos, a que transmitan la falsa idea de que son saludables porque son ricos en vitaminas, ¿sí? Estas referencias que muchas veces aparecen en los envases respecto a la salud, a la nutrición, a la felicidad, a la diversión, son todas cuestiones que captan la atención del consumidor, que generan expectativas, que influyen fuertemente en la percepción que los consumidores tienen respecto a los productos y por sobre todas las cosas modifican la intención de compra. Entonces necesitamos avanzar en políticas, en medidas regulatorias que puedan modificar esa intención de compra, pero en otro sentido, desalentando la compra de los productos no saludables, ¿sí? Y el etiquetado frontal es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos avanzar en la modificación de todos los entornos donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos, que modificar los entornos es es mucho más complejo, pero también es mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque cuando se modifican los entornos, eso facilita que ciertas prácticas se puedan dar y que se sostengan en el tiempo, ¿sí? Y en ese sentido me parece muy importante recuperar estos conceptos, que son conceptos que se han publicado en distintas, aparecen en distintas publicaciones de organismos internacionales. Y, por ejemplo, cuando hablan de entorno, incluyen estos conceptos que son desierto alimentario, ¿sí? O sea, lo que tiene es que las personas más vulnerables suelen vivir en entornos que son desiertos o pantanos alimentarios. Los desiertos son las zonas o barrios donde hay pocas o ninguna opción de obtener alimentos saludables, y los pantanos alimentarios son aquellas zonas o vecindarios donde hay más opciones de alimentos o comidas no saludables que de alimentos
o comidas saludables, ¿sí? Y por el contrario, por relación digamos, de alto poder adquisitivo, viven oasis alimentarios, que son esos lugares donde digamos, hay un acceso pleno, digamos, a estas opciones saludables, ¿sí? Andrea, digamos, disculpa, sí. Terminamos 5:30. No sé cómo venís, porque hay estoy terminando. comentarios que te quisiera hacer que están en el chat para participación de estoy los... terminando. Son las últimas filminas estas. Lo que decía es que es interesante, nuestras guías alimentarias no tienen este concepto que sí, por ejemplo, incluyeron las guías alimentarias de Brasil y de Uruguay, que es que los alimentos se clasifican utilizando el sistema NOVA, que es una manera como muy fácil y sencilla de poder explicarle a la población cuáles son los productos cuyo consumo se desaconseja, que son precisamente los ultraprocesados, que la forma más rápida de identificarlas son aquellos productos que en su listado de ingredientes tienen 5 o más opciones, ¿sí? ¿Qué podemos hacer como nutricionistas o futuros nutricionistas? Tratar de romper esta lógica supermercadista, tratar de promover la compra directa de alimentos del productor al consumidor, tratar de acercarnos hacia todos los proyectos de la economía social y solidaria, promover la compra de productos agroecológicos, esos son como nuestros grandes desafíos, y es muy interesante porque en este contexto de pandemia muchas ferias, muchos espacios digamos, venta directa del productor al consumidor se han transformado hacia la modalidad virtual. Por ejemplo, una feria tradicional de la Ciudad de Buenos Aires, que es la feria del productor al consumidor de la Facultad de Agronomía, hoy tiene su versión virtual. Y lo que no hay que olvidar, y con esto ya estoy cerrando, es que comer es un acto político, que hay cada vez más política en nuestras decisiones de compra, que en realidad muchas veces para quienes somos nutricionistas la política parece ser una mala palabra, pero en realidad es fundamental entender de que hay esta frase, me encanta a mí, que lo que pone en consideración es que el peor analfabeto es el analfabeto político, y me gusta esta parte de la frase donde dice que no sabe que el costo de vida, el precio de las alubias, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas, ¿sí? Entonces, hay mucho de política en nuestras decisiones, y cuando nosotros decidimos comprar un alimento, estamos de alguna manera, digamos, favoreciendo un modelo productivo u otro. Entonces tenemos que poder empezar a desnaturalizar nuestras prácticas. Y esta es la frase final de cierre, que en estos tiempos que por ahí nos tienen tan apesadumbrados de encierro y de pandemia y de aislamiento, estos tiempos de incertidumbre y desesperanza en realidad son los momentos ideales como para gestar proyectos colectivos de donde planificar la esperanza junto a otros, ¿sí? Espero que esta charla sirva precisamente para pensarnos como actores claves en la transformación social para poder avanzar hacia un etiquetado frontal de advertencias. Bueno, eso es todo lo que tengo para compartirles, y dejaba, digamos, como un ratito de preguntas. Como sabía que tenía tiempo, hablé despacito, yo habitualmente hablo así como muy rápido. Los invito a seguirnos en las redes sociales, me dejo de compartir y ahí estoy. Ahora sí, puedo prender la cámara, ¿no? Sí, dale. Bueno, yo te voy a ir leyendo, y por si alguno no estuvo siguiendo el hilo también, en general son comentarios más que preguntas, al final aparecieron algunas preguntas, pero bueno, te voy leyendo los comentarios para que veas lo que iban mencionando mientras vos los exponías muy claramente, muy didáctico, hermosas las fotos, y creo que una imagen, como dicen, habla más que muchas palabras, y fue clarísimo. Marianela comenta que esto debería acompañarse de educación alimentaria, ya que el consumidor puede entender que los azúcares son malos, por ejemplo, pero no es lo mismo el azúcar de una fruta que la de un jugo. Micaela dice que a la vez cuanto más ellos, más... Sí. Un comentario que a mí, digamos, yo soy, de hecho, en la UBA soy docente de educación alimentaria y nutricional, y cada vez que sale el tema de la educación alimentaria, digamos, yo siempre lo que digo es que la educación alimentaria es necesaria, pero no es suficiente, que digo, a pesar de que esa es mi materia y que me encanta, y yo soy una fiel defensora de la educación alimentaria y nutricional, se necesitan políticas públicas regulatorias, ¿sí? O sea, si por más educación que haga, si no hay políticas públicas regulatorias, no se pueden transformar los hábitos, y se necesita transformar los entornos. Es fundamental transformar los entornos en los que estamos inmersos. Dale, seguí, que después del azúcar también podemos hablar, pero lo dejo para después si me queda tiempo. Micaela dice, a la vez cuanto más impuestos, lo que lleva a la industria a disminuirlos.
Y Julián agrega que en Chile la cajita feliz no viene con juguetes porque no se premia a los nenes por comer mal, que ofrecen compotas. Marianela vuelve a comentar que podría pasar que la industria busque reformular alimentos para no cruzar los límites del etiquetado, no necesariamente hacerlos más saludables. Podría interpretarse como un alimento saludable ya que no tendría... En Chile está estudiado de qué manera la industria reformuló los productos, precisamente entre que se implementó la normativa y se puso en marcha, pasó un año como para que la industria pudiera tener tiempo para reformular los productos. Hubieron muchísimos productos que se reformularon y de hecho salió la ley y salió, por ejemplo, Coca, lanzó la Sprite y la Fanta sin sellos. Digo, reformuló los productos, que eso fue es un déficit que tiene la ley chilena, que la ley chilena no informa respecto al uso de los edulcorantes, pero la ley mexicana sí. Entonces, en Chile, muchos productos lograron sacar el sello de azúcares, el sello de que es alto en azúcares, porque lo reemplazaron por edulcorantes, pero en México, en cambio, está legislado de que es obligatorio declarar los edulcorantes. Entonces es como muy interesante porque también se informa al consumidor respecto a eso, a esa modificación, digamos, en caso de que se hiciera. Bien. ¿Querés seguir leyendo y no te... Sí, no me pasa nada. Quiero leerlo de todos nada más. Jordana dice que da charlas en colegios a chicos y padres y que los chicos aprenden rápidamente y lo repiten. Que otra vez el tema de la educación alimentaria, que los adultos saben muy poco sobre lo que hay que leer en los rótulos. Y entonces tanto ella como Marianela sugieren por qué no incorporar nutrición o alimentación saludable como una asignatura en las escuelas, en el currículum. Micaela también dice, yo creo que lo importante, aparte de desalentar la compra, es darle al consumidor la información necesaria, que con la información apropiada cada uno puede elegir y decidir, y no consumir X alimento creyendo que es algo que no es. Ahí sí viene una pregunta, Euge pregunta, en marzo se presentó el proyecto de ley sobre etiquetado de advertencia frontal, ¿en qué estado está? En realidad han habido al día de hoy muchísimos proyectos de ley para avanzar de manera obligatoria en la implementación de distintos sistemas de etiquetado. Hubieron proyectos de ley de etiquetado de advertencia. Lo que tienen es que esos proyectos nunca llegaron a tratarse y los proyectos de ley, pasado un determinado tiempo, pierden estado parlamentario. Sí es cierto que recientemente se presentó un proyecto, la diputada Lampreave presentó un proyecto de etiquetado frontal de advertencia. Lo que pasa es que también, hay como dos formas de modificar el código. Uno es porque haya una ley, y la otra es que se modifique el código, que el código se puede modificar con la firma de 2 funcionarios. O sea, es tan sencillo como eso. Lo que pasa es que para que eso suceda tiene que haber voluntad política de que esto se cambie. Y es un tema que toca muchísimos intereses, entonces es por eso que es tan difícil, poder avanzar en que esto efectivamente se efectivice, porque la industria tiene un lobby muy fuerte respecto a que no se avance con este tema, porque lo que se ha visto en los países que lo implementaron es que los productos ultraprocesados se venden menos. O sea, es una ley que es efectiva, entonces como la industria sabe que efectivamente caen las ventas, entonces trata de hacer lo imposible por obturar que eso se discuta y se avance en la implementación de un etiquetado frontal de advertencias. Y es lo que está haciendo. En México trató de influir para dar marcha atrás con la normativa, trató de hacer lo mismo en Perú y ahora está tratando de tirar abajo la ley en Uruguay. Uruguay tendría que haber empezado a implementarlo en marzo de este año y lograron que se derogue por 120 días y está peligrando la implementación de la norma en Uruguay. Esas son las novedades. Juan te quiere preguntar qué opinión te merecen los productos de dietéticas o web que no presentan el Registro Nacional de Elaborador o información en el rótulo, a pesar de que se consideran popularmente, como nutritivos o saludables. Hay muchísimos productos, ya sea que se vendan en las dietéticas o en otros lados, que se ofrecen y muchas veces muchos colegas los recomiendan como saludables y que son ultraprocesados, que son altos en grasas o altos en azúcares, o no necesariamente porque se vendan en dietética o porque tengan
ciertos, digamos, ciertos ingredientes o ciertos nutrientes son saludables. Hay que analizar el producto y seguramente si tuvieran un etiquetado de advertencias, quizás llevarían algún sello. Eso habría que ver qué productos puntualmente, pero sí. Sofía quiere saber qué cambios en valor numérico hubieron en México con el nuevo etiquetado. No sé si tenés ese ahí. La normativa es, no sé a qué número se refieren, pero la nueva normativa en México todavía no está implementada. O sea, ya está aprobada la ley, pero en general lo que ha pasado, por ejemplo, la ley en Chile, una vez que se aprobó, estaba previsto que se le diera un año a la industria para que pudiera reformular los productos por si quería evitar que sus productos lleven sello. Y a partir de ahí hubo una implementación gradual que se hizo en 36 meses. O sea que la norma completa se llegó a implementar en 4 años recién. Y en México también hay una norma, digamos, que ya está aprobada, pero que va a tardar también un tiempo en implementarse. O sea, todavía no está vigente la nueva, ya está aprobada, pero todavía no está puesta en los envases el nuevo etiquetado, digamos. Bien. Juan dice que se refería a los productos que no tengan registro nacional, si sería seguro su consumo. Lo que hablábamos de las dietéticas. Claro, lo que pasa es que en realidad no están cumpliendo con el Código Alimentario Argentino. O sea, pero ahí ya entramos en otra discusión que no viene al caso, que es qué pasa con, digamos, muchos productos de la economía social y solidaria, que no, digamos, es como otra discusión, no me quiero meter ahí porque es una discusión larga y yo como docente de soberanía alimentaria, digo, tengo como también otras posiciones. La respuesta cortita sería, digamos, que en realidad no está cumpliendo con el marco normativo actual, que es el Código Alimentario Argentino. Bien, y te hago la última para poder despedirnos tranquilas. Marina dice, ¿cuál es la referencia bibliográfica para los distintos modos de sellos? Ya que no se acuerda bien, pero CEPEA tenía una publicación. Hay un montón, hay un montón de publicaciones de evidencias científicas, digamos, de estudios de investigación que se hicieron. Hay uno interesante que sistematiza toda la evidencia disponible que hizo el Ministerio de Salud de la Nación, que se llama, está en la página del Ministerio de Salud de la Nación, y está buenísimo porque lo que hizo fue sistematizar toda la evidencia disponible hasta fines del 2018. Entonces está bárbaro porque vos te acercás a ese documento y tenés como un pantallazo general de toda la evidencia científica disponible y también de algunas experiencias como la chilena. Pero más allá de eso, después hay un montón de... bárbaro, hay un montón, digamos, CEPEA es una organización de la sociedad civil, como puede ser FAGRAN, como puede ser, hay como un montón de particulares y de organizaciones y entidades de la sociedad civil que han hecho también sus propias publicaciones. Yo recomendaría, si quieren como meterse a bucear un poco en la evidencia, ir a ese documento del Ministerio de Salud de la Nación y si quieren buscar las referencias que se citan ahí y ponerse a leer esos estudios. Bueno, se nos terminó el tiempo, queda abierto justo con el último comentario que quieren una charla sobre seguridad alimentaria, así que lo podemos programar. Y bueno, agradecerles a todos y Andrea por tu tiempo, por tu dedicación y el compromiso que le has puesto a esto, totalmente voluntario y con pasión, que creo que transmitir eso a estudiantes y a recientes graduados es riquísimo. Gracias a todos por participar y bueno, nos veremos en un próximo webinar.